Capítulo 1. Annie, ¿cómo puedes ser tan desvergonzada? La voz del hombre era baja, pero la ira en ella era inconfundible. La cabeza de Annie Morrison palpitaba con fuerza, un dolor sordo y punzante que la hacía sentir como si estuviera despertando de una fuerte anestesia. No estaba muerta. Pero, ¿dónde estaba? Instintivamente extendió la mano tratando de darle sentido a su entorno, pero su mano aterrizó en algo sólido, un brazo fuerte y musculoso. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, alguien le agarró las muñecas. En un instante el mundo se le dio vuelta y se encontró atrapada debajo de un hombre. Se quedó sin aliento. Ella intentó resistirse, pero él era demasiado fuerte. Sus manos le agarraron las muñecas, sujetándolas firmemente por encima de su cabeza, dejándola completamente indefensa. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Su mirada era penetrante, fría e inflexible, unos ojos oscuros que brillaban con control. Sus labios formaban una línea tensa de desdén. ¿Desvergonzada? La mente de Annie daba vueltas en confusión. ¿De qué estaba hablando? Miró a su alrededor, desorientada, tratando de orientarse. Su imponente figura bloqueaba la mayor parte de su visión, pero a través de la tenue luz, notó algo. Banderines de encaje blanco colgaban de las paredes, el gran cartel de recién casados la miraba como una acusación. Se suponía que me iba a casar con Pearl Morrison, dijo con voz dura como una piedra. Vístete y sal de aquí. Si te vuelvo a ver, te arrepentirás. Se dio la vuelta para marcharse, sus palabras fueron frías, definitivas. Pero los instintos de Annie entraron en acción. Sin pensarlo, agarró el dobladillo de su abrigo y lo detuvo a mitad de camino. ¿Y ahora qué, Annie? Gruñó con voz aguda y furiosa. Su rostro era como una piedra, rígido, implacable, su presencia abrumadora. Un escalofrío de miedo la recorrió. Se estremeció, pero no lo soltó. Sus ojos se dirigieron al calendario que colgaba de la pared, con una página desprendible pegada en la parte superior. El verde intenso de la fecha la miró fijamente, nítido contra la luz tenue. 10 de septiembre de 1988. Esto no puede ser real. Pero lo fue. No estaba soñando. Se pellizcó el muslo con fuerza y el dolor agudo que le siguió fue toda la confirmación que necesitaba. La habían enviado de regreso. 20 años atrás. Su mente corría. Esta fue la noche en que todo salió mal. La noche después de que suspendiera los exámenes de ingreso a la universidad. La noche en que su madre, desesperada por asegurar un futuro mejor para su hermana menor Pearl, había obligado a Annie a cambiar de lugar y casarse con Charles Méndez, un soldado caído en desgracia. La habían drogado y abandonado en la finca de la familia Méndez como una novia no deseada. ¿Y Charles? Él tampoco quería tener nada que ver con este asunto. En el momento en que ella se despertó, él no perdió tiempo en acusarla de ser una desvergonzada. Así que el hombre que estaba frente a ella ahora era Charles. A Annie se le encogió el pecho. Al mirar alrededor, sus ojos se posaron en las flores blancas de la boda y las decoraciones en tonos pastel, y un torrente de emociones contradictorias la invadió. Respiró profundamente y dio un paso adelante. Charles, ¿podemos hablar? Solo los dos. Estaba de pie con una postura rígida, con el rostro medio oculto por las sombras de la habitación. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos eran oscuros y penetrantes. Durante un largo momento él la miró fijamente sin decir nada. Luego, para su sorpresa, asintió brevemente. Bien. Annie exhaló y la tensión en su pecho se alivió un poco. Respiró profundamente para tranquilizarse. Enderezó los hombros y se recordó que ella no tenía la culpa. Ella se había visto atrapada en esa situación y no tenía por qué sentirse avergonzada. Levantó la barbilla y se encontró con la mirada intensa de Charles. No voy a volver atrás. Me quedo con la familia Méndez. Ella lo recordaba muy bien. La última vez que estuvo allí en su noche de bodas, después de que Charles saliera furioso de la habitación, recibió una carta. La carta estaba escrita a mano por John Olsen, el hombre que se suponía que era su prometido. Decía que tanto él como la familia Olsen estaban conmocionados por el intercambio de novias de último minuto. Le pidió que volviera a casa para arreglar todo.
Annie no había querido este matrimonio, así que en el momento en que leyó la carta de John, empacó sus cosas y se fue, pensando que finalmente se había librado de esta pesadilla. Había esperado con el corazón palpitando que John viniera a rescatarla. Pero el que vino por ella no fue John Olsen. Era Tom Newman. La arrastró hasta el bosque y esa noche su vida quedó destrozada. Ella gritó pidiendo ayuda. Nadie acudió. Mientras ella se ahogaba en la desesperación, Pearl, su hermana, pasó una feliz noche de bodas con el hombre que se suponía que sería el esposo de Annie. Al día siguiente Tom apareció con una propuesta de matrimonio. Le ofreció un alto precio por la novia y su madre, Hedvig, aceptó sin dudarlo. A partir de ese momento, la vida de Annie, que en un principio parecía llena de promesas, se arruinó. Tom era un jugador. No importaba cuánto trabajara Annie ni cuánto ganara, él lo perdía todo en el juego. Y cuando se quedaba sin dinero, se ahogaba en alcohol. Cuando estaba borracho descargaba sus frustraciones en ella. Ella había tratado de escapar, había tratado de divorciarse de él, pero él siempre la golpeaba severamente. Al final, la vendió por $75,000 y se la vendió a Pearl. Y Annie había fallecido durante una operación. Los recuerdos de su vida pasada la agobiaban como una piedra. Pero también le aportaron claridad, esta vez no podía volver con su familia. No podía dejarse atrapar por Tom otra vez. Respiró profundamente y miró a Charles a los ojos. No me importa si me crees o no, pero necesitas saberlo. Nunca quise este matrimonio. Pearl me tendió una trampa. No sé qué mentiras te dijo, pero sí sé que nunca quiso casarse contigo. Lleva meses teniendo una aventura con John. Ella hizo una pausa y observó su expresión con atención. Él no reaccionó, pero ella no tuvo más opción que seguir adelante. Después de que reprobé los exámenes de ingreso a la universidad, mi madre siguió hablando de cambiarnos, pero mi padre y yo nos negamos a aceptar. Por eso el intercambio no se produjo antes. Pero Pearl los obligó a hacerlo porque está embarazada del bebé de John. Annie interrumpió Charles en voz baja y escéptico. ¿A qué juego estás jugando? No alzó la voz, pero la incredulidad en sus ojos era evidente. No creía ni una palabra de lo que ella decía. Dirás cualquier cosa para quedarte aquí, ¿no? Su tono era cortante. Annie luchó por mantener bajo control su frustración. Pearl le había tendido una trampa perfecta. Una trampa que le había arrebatado a John y la había dejado atada a un hombre con el que nunca había querido casarse. En su última vida había caído en la trampa, pero esta vez no otra vez. No miento y no intento jugar contigo, dijo con voz firme. Si no me crees, te lo demostraré. Pearl y John planearon esto juntos. Convencieron a las familias de Méndez y Olsen de que aceptaran el cambio. Así fue como se llevó a cabo el cambio el día de la boda. La voz de Annie se volvió más firme. Ni siquiera se suponía que nuestras familias se casaran el mismo día. Fue mi madre quien insistió en que nos casáramos al mismo tiempo, ¿no? La expresión de Charles se ensombreció, pero asintió levemente. Bien. Entonces explícame esto. Sacó una carta de su abrigo. Si John y Pearl estaban realmente enamorados, ¿por qué John te enviaría esta carta pidiéndote que regresaras? Si lo que dices es cierto, esta carta no tiene sentido. A Annie se le encogió el corazón. Sabía que esa carta era una pieza clave del rompecabezas, pero no podía explicarlo, Charles nunca le creería. Observó la familiar caligrafía de la carta y luego su mirada se cruzó con la de él. Esa carta no la escribió John, sino Pearl. Charles frunció aún más el ceño, pero permaneció en silencio, esperando su explicación. Pearl sabía que una vez que ella y John habían ido demasiado lejos, no habría vuelta atrás. El intercambio estaba hecho y ya no tenía de qué preocuparse, pero necesitaba asegurarse de que yo no interviniera. Ella no solo quería que me fuera, quería asegurarse de que todos creyeran que yo era el villano. Por eso envió esta carta. Fue la forma perfecta de manipularme y funcionó. Hice las maletas y me fui pensando que John todavía me quería. Pero todo era mentira. Annie sonrió con amargura. Si no fuera por su renacimiento, no habría descubierto las oscuras intrigas de Pearl. La expresión de Charles cambió aunque intentaba disimular su sorpresa.
¿Qué gana ella con todo esto? Un intercambio de novias, 2 hermanas, verdades ocultas detrás de todo esto. Tom, dijo Annie con voz firme. El borracho jugador y canalla del pueblo vecino. Él quería casarse conmigo y estaba dispuesto a pagarle a mi madre $200 como dote. Pearl, que siempre buscaba una salida fácil, aceptó. Pensó que el dinero mejoraría su vida en la familia Olsen. Annie lo miró a los ojos, con una mirada firme. Charles, no quiero casarme con Tom. Déjame quedarme. Su voz se suavizó. Sé que tú tampoco querías casarte conmigo. Te propongo un trato. En 2 años me iré. Yo misma solicitaré el divorcio. Pero hasta entonces, seré la esposa que necesitas que sea. Prometo que no te causaré ningún problema. Charles la observó en silencio. Esta chica no era la persona tímida y temerosa que él había pensado que era. Ahora, ya estaba sentada frente a él con calma y determinación, hablando con claridad y seguridad. La gente no cambia de la noche a la mañana. Algo le había sucedido. O bien había estado ocultando su verdadero yo todo el tiempo, o algo la había cambiado fundamentalmente. ¿Cuál de las dos cosas fue? Capítulo 2. 3 días después, llegó el momento de la primera visita de Annie a su familia. Ella y Charles hicieron una parada rápida en la tienda de comestibles local antes de dirigirse a la casa de sus padres. Mientras se bajaban del taxi, Annie guardó cuidadosamente la ropa que Charles había comprado en un lugar seguro en la casa de su tío Wilton Morrison, que estaba al lado. No quería que nadie se diera cuenta todavía. Cuando finalmente llegaron a la casa de la familia Morrison, llegaron justo a tiempo para ver una elegante motocicleta Harley Davidson que se acercaba, del tipo que todos en el pueblo soñaban con tener. Ion y Pearl también habían llegado. Ion y Pearl se bajaron de la bicicleta y por un breve momento, las dos parejas se quedaron cara a cara. Pearl vestía un abrigo de lana rojo nuevo y llevaba el pelo recogido hacia atrás con una brillante horquilla en forma de mariposa. Era evidente que acababa de comprar algo en el centro comercial. Irradiaba una satisfacción petulante. No había ni un rastro de vergüenza mientras se acercaba con una sonrisa radiante. «Hola, hermana». La saludó dulcemente. Annie, por su parte, todavía llevaba sus viejos vaqueros descoloridos y una camisa de franela desgastada. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta. Se veía pulcra y limpia, pero no había forma de ocultar el contraste entre ella y Pearl. De pie uno al lado del otro, Pearl parecía una niña suburbana mimada, mientras que Annie parecía más una mujer de campo con los pies en la tierra. Pero la sonrisa de Pearl vaciló en el momento en que sus ojos se posaron en Charles. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba de pie junto a Annie? Aunque Vitey Village estaba justo al lado de Willowbrook, Charles Mendes se había ido al ejército cuando era solo un niño, y Edvic, su madre, a menudo desestimaba a la familia Mendes, diciendo que habían pasado por momentos difíciles y que no valía la pena relacionarse con ellos. Entonces Pearl nunca había visto en persona a su supuesto prometido Charles. Pearl tal vez no lo reconoció, pero Ion sí. Annie. Charles. Ion los saludó con naturalidad y voz firme. Pearl se quedó paralizada, con la mente dando vueltas. Miró al hombre que estaba de pie junto a Annie, alto, de hombros anchos y fuerte como un. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Era Charles? ¿No se suponía que era una especie de bruto? ¿Un criminal? ¿Vestido con harapos y con aspecto de vagabundo? Pero el hombre que tenía delante no se parecía en nada a eso. Sus ojos profundos y penetrantes parecían ver a través de ella, sus rasgos eran sorprendentes, mandíbula fuerte, pómulos altos, y se comportaba con una seguridad que lo hacía imposible de ignorar. Era alto, se elevaba sobre todos y exudaba una belleza robusta que era poco común en estos lugares. No solo Vitey Village, probablemente todo el pueblo no podía presumir de tener un hombre como él. Sí, era el tipo de hombre que llamaba la atención. No se parecía en nada a Ion. Ion, con su aspecto rubio y erudito, parecía casi frágil en comparación. Este hombre irradiaba una masculinidad que aceleraba el corazón de Pearl. Pearl apenas podía creerlo. ¿Cómo podía ser este hombre perfecto el mismo Charles con el que ella había hecho todo lo posible para evitar casarse? ¿El mismo hombre con el que había planeado pasarle a Annie? La comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago.
Todos sus cuidadosos planes, todos sus esfuerzos por evitar este matrimonio y a Annie, la tranquila e insignificante Annie, habían acabado con un marido como este. Mientras Pearl luchaba por procesar lo que estaba viendo, Jon entrecerró los ojos ligeramente mientras estudiaba a Annie. Habían pasado meses desde la última vez que había visitado a la familia Morrison. La última vez que estuvo allí, le había dado la noticia de que si Annie aprobaba sus exámenes, podrían casarse. Pero no había vuelto desde entonces. Había pasado la mayor parte del tiempo con Pearl, absorto en su relación secreta. Era la primera vez que veía a Annie en mucho tiempo y algo en ella había cambiado. La Annie que recordaba siempre estaba encorvada, con las manos y el rostro sucios por un día lleno de tareas. Nunca lo miraba a los ojos, siempre mantenía la cabeza gacha, como si le avergonzara incluso que la vieran. Era delgada, pálida y común y corriente. Había usado la excusa de que ella tenía que aprobar sus exámenes antes de poder casarse, pero la verdad era que nunca se había interesado por ella. Pero ahora Annie había cambiado. Sus ojos brillaban con vida, claros y brillantes, con una agudeza que antes no tenía. Incluso con su sencilla ropa desgastada, exudaba una gracia tranquila que avergonzaba la llamativa apariencia de Pearl. Y en lo que se refiere a la apariencia pura, Annie estaba en una liga propia, mucho más llamativa de lo que Pearl jamás podría aspirar a ser. La mirada de Jon se detuvo en Annie un poco más de lo debido y Charles, al notarlo, se colocó ligeramente delante de ella, protegiéndola sin hacer alarde de ello. Su voz era tranquila pero firme. Ya que todos están aquí, entremos juntos. Por supuesto, cariño. Annie respondió con una sonrisa dulce y radiante, inclinándose hacia el costado de Charles como si fuera lo más natural del mundo. La mandíbula de Jon se tensó levemente. Algo en la forma en que Annie y Charles estaban juntos despertaba una incomodidad que él no podía identificar. Se volvió hacia Pearl con voz cortante. Bueno, no te quedes ahí parada. Consigue los regalos para tu padre. La familia Olsen era conocida por su riqueza y no habían venido con las manos vacías. Trajeron una impresionante variedad de platos, quesos gourmet, mantelería fina e incluso artículos de lujo como vino artesanal y carnes ahumadas, el tipo de cosas que no se ven a menudo en las casas de los pueblos pequeños. Pero Pearl, todavía aturdida por la visión de Charles, se quedó congelada en su sitio. No fue hasta que Jon le gritó de nuevo que finalmente se movió, saliendo de su aturdimiento para descargar los regalos. Annie observó los movimientos nerviosos de Pearl con una diversión silenciosa, con una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Era obvio porque Pearl había ideado todo el plan del intercambio de novias. En su mente Jon era el premio más grande, el hombre más deseable. Los celos y el rencor la habían llevado a traicionar a su propia hermana. Y Jon solo había aceptado porque nunca había pensado que Annie fuera lo suficientemente buena para él. Pero, ¿y si todo lo que creían era erróneo? Pearl ya se había entregado a Jon y el cambio de matrimonio era un hecho consumado. El arrepentimiento no cambiaría el pasado. Estaban atrapados en las consecuencias de sus decisiones, sin importar cuán amarga fuera la realidad. En ese momento Hedvig, la matriarca de la familia Morrison, salió apresurada de la casa. Su marido, Corbett Morrison, todavía estaba en el campo, así que le tocó a ella dar la bienvenida. Su rostro se iluminó cuando vio los regalos de la familia Olsen, su sonrisa se ensanchó tanto que parecía que sus arrugas iban a desaparecer. Oh, Pearl. Jon. No tenías por qué traer todo esto, pero eres muy considerado. Siempre supe que Pearl tenía suerte de casarse con un hombre tan considerado. Ni siquiera miró en dirección a Annie o Charles. Annie no se sorprendió. Había crecido bajo la desaprobación constante de Hedvig. La fría indiferencia ya no le dolía. Pero lo que sí le molestaba era que Charles tuviera que presenciarlo. Si no fuera por ella, Charles no tendría que soportar la indiferencia de Hedvig. Como si percibiera sus pensamientos, Charles la miró y por un breve instante sus ojos se encontraron. En ese tranquilo intercambio parecía como si el tiempo se ralentizara, el aire frío del invierno se arremolinaba entre ellas, transmitiendo una comprensión tácita. Hermana, te traje algo, dijo Pearl, interrumpiendo el momento. Se acercó a Annie con un enorme saco colgado del hombro y una sonrisa forzada en el rostro. Con exagerada dulzura, Pearl se colocó entre Annie y Charles.
Estas son algunas prendas que he usado a lo largo de los años. Están un poco gastadas con remiendos aquí y allá, pero la tela es de primera calidad. Luego, con un gesto de arrogancia, abrió la bolsa. Dentro había un montón de ropa vieja y raída, algunas tan gastadas que prácticamente se estaban deshaciendo. La tela había sido lavada tantas veces que en algunos lugares era casi transparente. Estaba claro que se trataba de prendas que nadie en su sano juicio volvería a usar. Era un intento deliberado de humillar a Annie. La sonrisa de Annie no vaciló, pero se volvió fría cuando miró la pila de trapos. Parece que te están tratando bien en la casa de los Olsen, Pearl. En tu primer día ya te han dado muchísima ropa. Su tono era cortante y había un dejo de sarcasmo en su voz. Pero como son regalos de las Olsen, deberías quedártelos. El rostro de Pearl se tensó, pero rápidamente lo disimuló con una expresión llorosa y lastimera. Sus ojos se dirigieron a Charles, con la esperanza de provocar algo de compasión. Hermana, ¿estás diciendo que eres demasiado buena para esta ropa? Solo la compré porque no podía soportar la idea de que te congelaras con este clima tan frío. Solo quería ayudar. Especialmente ahora que estás viviendo con la familia Méndez. Bueno, ¿no es esto propio de ti, Annie? Espetó Hedvig con voz cortante y mordaz. Tu hermana te trae ropa en perfecto estado y tú tienes el descaro de actuar como si fueras demasiado buena para ella. Desagradecida, eso es lo que eres. ¿Así es como tratas a tu familia? Ya eres muy egoísta, ¿qué sigue? ¿Vas a dejar de respetarme también como madre? Annie ni siquiera miró a su madre. Su voz era tan fría como el aire invernal. Su amabilidad es algo que no me interesa. Mamá. La voz de Pearl se alzó destilando inocencia forzada. Solo estaba tratando de ser amable, llevándole algo de ropa a mi hermana, pero ella no lo aprecia en absoluto. Solo mira su actitud. Espera un momento. Hedvig se acercó con el rostro enrojecido por la ira. Agarró el brazo de Annie con fuerza, clavándole los dedos en la piel. Bruja. ¿No ves que has molestado a Pearl? Está llorando por tu culpa. Discúlpate con ella ahora mismo. En todos los años que Annie había llamado madre a esta mujer, nunca había sentido la calidez del amor que se suponía que transmitía esa palabra. Ni en su vida pasada ni en esta. Normalmente esta sería la parte en la que bajaría la cabeza, murmuraría una disculpa y aceptaría cualquier humillación que viniera a su encuentro, solo para mantener la paz. Pero hoy no. Annie miró su brazo, que todavía estaba agarrado por el agarre de hierro de Hedvig, y se liberó con calma. Mamá, tratas a Pearl como si fuera una gema preciosa, pero, para mí, ¿no soy más que una carga, una bruja? ¿Así es como una madre le habla a su hija? ¿Sigo siendo tu hija? El rostro de Hedvig se retorció de furia. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que eres mi hija. ¿Crees que ahora eres demasiado buena para esta familia? ¿Estás intentando llevarme a la tumba? Levantó la mano, lista para agarrar a Annie de nuevo. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, Charles intervino. Su mano salió disparada, golpeando el brazo de Hedvig a un lado con un movimiento rápido y fluido. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, estaba ensombrecido por la ira. No había duda de que la advertencia se reflejaba en sus ojos. Hedvig se quedó paralizada. Siempre había tratado a Annie así, sin pensárselo dos veces, sin que nadie interviniera para detenerla. Desde luego no había esperado que Charles, tan silencioso y estoico como solía ser, interviniera. Su boca quedó abierta como si estuviera a punto de gritar, pero no le salieron las palabras. Ella se quedó allí momentáneamente aturdida. Capítulo 3. Ya le compré algo de ropa a Annie, dijo Charles con frialdad, sus ojos recorrieron rápidamente el rostro engreído de Pearl antes de posarse en Hedvig. Su mirada fue suficiente para hacerla dar un paso atrás, visiblemente conmocionada. Si tanto te gustan, ¿por qué no te los quedas? Y después de decir eso, tomó la mano de Annie y la condujo hacia adentro, sin darle a ninguna de las dos la oportunidad de responder. Mamá, ¿viste cómo? Pearl empezó a quejarse, pero Hedvig, todavía conmocionada por la mirada gélida de Charles, no estaba dispuesta a provocar más problemas. Esos dos patéticos idiotas, como si alguna vez fueran a usar algo tan elegante en su vida.
Pero en voz alta, volvió a centrar su atención en Pearl, con un tono suave y dulce. Oh Pearl querida, debes estar congelada por el viaje. ¿Y cómo te estás adaptando a la vida de casada en la casa de los Olsen? Continuaron su conversación, riendo mientras daban la bienvenida a Ion. El almuerzo fue un evento familiar tranquilo con todos sentados alrededor de la mesa. Después Wilton se llevó a Charles para jugar una partida de ajedrez, dejando a Annie sola en su habitación, acostada de lado bajo una gruesa colcha, de espaldas a la puerta. Fue entonces cuando Pearl entró y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Sus ojos recorrieron la habitación antes de fijarse en la figura inmóvil de Annie, con un destello de resentimiento en su rostro. Pero cuando habló su voz era suave, casi dulce. «Hermana, ¿estás despierta?» El tono de Pearl estaba teñido de falsa preocupación. «Solo quería decirte que lamento todo el asunto de la boda. Ya sabes cómo es mamá. Una vez que decidió que tenía que casarme con Ion, no había nada que pudiera hacer. No es que tuviera otra opción». Ella interpretó el papel de víctima inocente a la perfección, sus palabras destilaban falsa sinceridad. Annie no se movió, ni siquiera la reconoció. Pero Pearl no estaba dispuesta a rendirse. «Sé que debe ser difícil para ti», continuó con voz persuasiva. «Nunca quisiste casarte con Charles, ¿verdad?» Algo cambió en el aire. Los ojos de Annie se abrieron de golpe y una extraña luz brilló en ellos. Los recuerdos de los últimos días pasaron por su mente, cada recuerdo más vívido que el anterior. «Es mi culpa», continuó Pearl, su tono ahora cargado de falsa culpa. «Si mi madre no me hubiera presionado para que me casara con alguien de la familia Olsen, no te habrías encontrado con un hombre que... Bueno, digamos que no es precisamente una persona de buena posición. Me siento muy mal por ello. De verdad. Si hay algo que pueda hacer para compensarte, házmelo saber. Haré todo lo que pueda». La actuación fue impecable, su voz estaba cargada de emoción, sus ojos muy abiertos y llenos de sinceridad. Si Annie no lo supiera, tal vez se hubiera sentido conmovida por la sinceridad de su hermana. Pero Annie ya no era la misma persona. Se sentó lentamente y su mirada se fijó en la de Pearl. «¿Y qué crees exactamente que puedes hacer por mí?» Pearl dudó, claramente no esperaba una pregunta tan directa. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara las palabras adecuadas. «Bueno, al principio no estaba segura, pero ahora... Ahora creo que lo entiendo. Aún quieres estar con tu verdadero prometido, ¿no? Aún quieres casarte con Ion». Annie la miró fijamente. «Así que lo sabías». Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras era inconfundible. Pearl vaciló, repentinamente insegura de sí misma. Annie no solo estaba preguntando por el compromiso. Estaba preguntando si Pearl sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando tomó a Ion para ella. Yo sabía», tartamudeó Pearl, volviendo rápidamente a su practicada inocencia. «Y lo siento mucho. Incluso hablé con Ion sobre eso, ¿sabes? A él le gustabas mucho, pero su madre no lo aprobaba. Y cuando no entraste a la universidad, él tenía demasiado miedo de ir en contra de sus padres. Por eso nunca te pidió que te casaras con él. No quería molestarlos». El rostro de Annie no dejaba traslucir nada mientras escuchaba. Su expresión no revelaba nada. Pero cuando sus padres finalmente aceptaron la boda, él se emocionó. «Solo cuando me vio a mí parada allí en lugar de a ti se sintió devastado». Pearl continuó, su voz llena de falsa compasión. Realmente estaba desconsolado. Hizo una pausa para darle más efecto y luego agregó: «Ah, y él te escribió una carta». «¿La recibiste?» Annie parpadeó fingiendo confusión. «¿Una carta? ¿Qué carta?» «Nunca recibí nada». «Maldita sea. Mary ni siquiera puede con algo tan simple», murmuró Pearl en voz baja, con irritación reflejada en su rostro. Pero cuando se volvió hacia Annie, lucía esa misma sonrisa compasiva ensayada. «¿Sabes qué? ¿Por qué no las ayudo? Ion está loco por ti. Estoy segura de que dejaría todo atrás si eso significara estar contigo». Annie alzó una ceja y su voz sonó fría. «¿Estás sugiriendo que me escape con Ion?» Pearl dudó,
Su sonrisa vaciló por un momento antes de recuperarse rápidamente. Yo no lo llamaría escapar. Solo estoy ayudándolos a ambos a conseguir el final feliz que se merecen. ¿De verdad están dispuestos a dejar ir a Jon? La voz de Annie bajó, su tono era tan frío como el aire de la noche. No, está bien. Tienes razón. Annie había descansado lo suficiente. Decidió ir a buscar a Charles. Pero cuando llegó a la puerta, se sorprendió al ver a Jon de pie, con el rostro tenso y los efectos del alcohol claramente desapareciendo. Cuando la vio, dio un paso adelante. Annie, tenemos que hablar. Annie frunció el ceño. ¿Y ahora qué? ¿Se trataba de venganza? ¿Cuándo empezó? La voz de Jon interrumpió sus pensamientos, baja y acusadora. ¿Cuándo empezó qué? Preguntó Annie, cruzándose de brazos. ¿Sabes de qué hablo? No, no lo sé. Si tienes algo que decir, deja de jugar y dilo. Charles. Tú y Charles. ¿Cuándo empezó? Su voz era aguda, cargada de acusación. Annie se irritó. ¿A eso se refería? Apretó los puños. ¿Qué estás insinuando, Jon? Estoy diciendo, Annie, ¿no te acuerdas? Se suponía que eras mi prometido. Annie soltó una risa áspera. Oh, ¿ahora recuerdas que yo era tu prometido? Es curioso cómo funciona eso. Pero, ¿dónde estaba esa energía cuando andabas a escondidas con mi hermana? ¿Te importaría explicarlo? El rostro de Jon se retorció de ira y entrecerró los ojos. ¿Tú? ¿Cuándo te volviste tan desvergonzada? Los ojos de Annie brillaron con furia fría. ¿Desvergonzada? Yo. Mírate bien antes de empezar a lanzar acusaciones. No te corresponde a ti decidir si soy desvergonzada o no. Pero tú. Estabas comprometida conmigo y no podías quitarle las manos de encima a Pearl. Y ahora está embarazada de tu hijo. Si hay alguien aquí que no tiene vergüenza, sois vosotros dos. El rostro de Jon se ensombreció y su temperamento se encendió. Vas a divorciarte de Charles. La voz de Jon sonaba tensa por la rabia, sus puños se cerraban a los costados. Lo dejarás, Annie. Te divorciarás de Charles y te mantendrás alejada de él para siempre. Annie lo miró fijamente incrédula. Luego soltó una risa aguda y amarga. No puedes hablar en serio. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te da derecho a exigirme algo? Su voz se volvió más fría con cada palabra. Y aquí tienes un pequeño consejo, retrocede. Porque si sigues presionándome, puede que acabe contando a todo el mundo tu pequeño secreto con Pearl. Veamos cómo tú y la todopoderosa familia Olsen manejáis el escándalo cuando todo el pueblo se entere de que Pearl está embarazada antes de la boda. No os quedará ni una pizca de dignidad. Ella no esperó su respuesta. Sin mirar atrás, giró sobre sus talones y se alejó, encaminándose directamente a la habitación donde Charles estaba jugando al ajedrez. Annie, le gritó Jon. Su voz temblaba de furia. Annie, detente. Pero Annie ni siquiera detuvo su paso. Al doblar la esquina, vio una figura alta de pie bajo el alero, con las manos entrelazadas a la espalda. Ella sonrió y sintió alivio al reconocerlo. Charles. La miró con expresión tranquila, aunque sus ojos reflejaban una intensidad serena. Era evidente que había bebido unas cuantas copas, pero todavía estaba sereno, todavía tenía el control. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó con voz mesurada. Annie no dudó. Pearl se me acercó antes y me preguntó si había visto una carta que supuestamente me había escrito Jon. Le dije que no. Entonces ella tuvo el descaro de sugerirme que me escapara con él esa noche, dijo que no quería verme sufrir allí con la familia Mendes. La mirada de Charles se ensombreció, aunque su rostro permaneció impasible. Parece que ninguno de los dos tiene mucha conciencia. Annie asintió con la cabeza, con voz firme y decidida. Se merecen el uno al otro. Es bueno saber que confías en mí, Charles. Sin embargo, lo que no dijo fue el pensamiento que llenó su corazón. Me alegro de haber terminado casándome contigo en lugar de con Pearl. Charles se quedó pensativo por un momento antes de hablar.
Hace un mes, vi a Pearl y a Ion merodeando por esa vieja casa abandonada en el lado este del pueblo. Los ojos de Annie se abrieron de par en par. Él sabía de ellos. ¿Durante un mes entero? Entonces, ¿por qué? Su mente se remontó a esa noche. Si Charles sabía de Pearl y Ion, ¿por qué había dicho que quería a Pearl como su esposa? Charles la miró a los ojos y esta vez, sus ojos no eran tan fríos como de costumbre. Había una calidez allí, algo que ella no había esperado. Me enteré de que no aprobaste el examen de ingreso a la universidad, dijo en voz baja. Esa noche, cuando dije que quería casarme con Pearl, lo hice para darte una salida. Sabía que querías estar con Ion y pensé que no querrías quedarte con la familia Mendes. Pensé que querrías ir a donde estaba tu corazón. Annie se quedó allí, sin palabras. Él lo sabía. Charles sonrió al ver la expresión de sorpresa en su rostro y luego se dio la vuelta como si fuera a marcharse. Pero justo antes de entrar, se detuvo y la miró de reojo. Pero sinceramente, dijo con voz más suave, creo que es mejor que te quedes aquí conmigo. Y con eso volvió adentro y se sentó a continuar con su partida de ajedrez. Annie sintió como si un rayo le hubiera dado en el corazón. Podía sentir el calor subiendo a sus mejillas, su rostro repentinamente enrojecido. ¿Qué quería decir con eso? Sintió una repentina oleada de vergüenza, insegura de si podría enfrentar a Charles en ese momento. Su mente daba vueltas. ¿Estoy leyendo demasiado entre líneas?, se preguntó. No quiso decir nada con eso, ¿verdad? Probablemente había escuchado su discusión con Ion y se había dado cuenta de que Ion no era el hombre adecuado para ella. Eso es todo. Charles solo la estaba cuidando, nada más. Dios, ¿por qué dejo volar mi imaginación? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No podía permitirse el lujo de quedar atrapada en algo que no era real. Ella ya había aprendido esa lección a las malas. El amor y el matrimonio la habían lastimado antes, y no estaba dispuesta a permitir que la historia se repitiera. Ni siquiera si el hombre en cuestión era Charles. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la casa de los Morrison seguía bulliendo de actividad. Cuando se sirvió la cena, Corbett abrió 2 jarras más de vino, decidido a continuar con la celebración. Todos reían y bebían, pero como siempre, Charles no parecía afectado por el alcohol, sin importar cuántas copas bebiera. Mientras tanto, Corbett ya se había emborrachado hasta perder el conocimiento, y fue Charles quien terminó llevándolo de vuelta a la cama. Cuando Charles regresó, ya eran más de las 7 de la tarde. «Mamá, ¿has visto a Ion?». La voz de Pearl interrumpió de repente el ruido, sonando un poco asustada. Hedwig, que estaba limpiando los platos, levantó la vista confundida. «Pensé que estaba descansando en tu habitación después del almuerzo». Busqué por todas partes, dijo Pearl con creciente frustración. Es tarde y no ha venido a buscarme para que podamos volver a casa. ¿Qué está pasando? Hedwig frunció el ceño, la preocupación comenzaba a aparecer en su expresión. Mamá, tal vez Ion se despertó y salió a caminar para aclararse la cabeza, sugirió Pearl, con una voz inusualmente tranquila. Annie y yo podemos ir a buscarlo y traerlo de vuelta. Está bien, entonces apresúrense y encuéntrenlo, respondió Hedwig, despidiéndolas con un gesto sin pensar mucho en ello. Cuando Pearl miró a Annie, dándole una mirada cómplice, Annie asintió con la cabeza. Pero esta vez, Annie notó algo que no había notado antes, la leve sonrisa burlona en las comisuras de los labios de Pearl. Ella todavía piensa que soy igual que en la vida pasada, reflexionó Annie, todavía colgada de Ion. Apenas habían dado unos pasos cuando la voz de Charles los llamó desde atrás, firme y suspicaz. ¿A dónde van a ir a estas horas? Pearl se sobresaltó. Sus nervios ya estaban a flor de piel, aterrorizada de que Annie dijera algo que arruinara su plan. Rápidamente se dio la vuelta forzando una sonrisa. Oh, no es nada. Ion ha desaparecido y vamos a buscarlo. Volveremos enseguida. La mirada culpable en el rostro de Pearl no pasó inadvertida para Annie ni para Charles. Intercambiaron una mirada fugaz y se entendieron en silencio. Iré contigo, dijo Charles, frunciendo el ceño como si no creyera del todo la historia de Pearl. No, eso no es necesario, soltó Pearl, con voz un poco ansiosa. No podía dejar que Charles la acompañara.
Eso lo arruinaría todo. Probablemente John se haya alejado por ahí. Ha bebido un poco, así que no puede haber ido muy lejos. Y también has bebido un poco de vino. Si te resfrías con este viento, te arrepentirás. No te preocupes. Los traeré a él y a Annie sanos y salvos. La exagerada promesa de Pearl finalmente hizo que Charles se detuviera, aunque sus ojos se quedaron en Annie por un momento más, claramente aún sin estar convencido. Pero después de un momento, asintió levemente y se volvió hacia la casa. Pearl dejó escapar un suspiro de alivio, pero cuando se volvió hacia Annie, el corazón le dio un vuelco. Annie la estaba mirando con expresión indescifrable, sus ojos reflejaban algo oscuro, algo desconcertante. En la penumbra, la mirada de Annie le provocó un escalofrío en la espalda a Pearl. ¿Por qué me miras así?, preguntó Pearl, forzando una risa, aunque le salió temblorosa. Oh, nada, respondió Annie. Su voz era casual pero estaba cargada de algo más, algo que Pearl no podía identificar. Me preguntaba, entre Charles y John, ¿quién te gusta más en realidad? La sonrisa de Pearl se congeló y soltó una risita nerviosa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Vámonos. No tengo tiempo para estas tonterías. Necesito llegar a casa y dormir. Ella no respondió a la pregunta y Annie no la presionó. En cambio, salieron juntas a la fría noche. El aire era cortante y ya se estaba empezando a formar escarcha en el suelo, su aliento era visible en el frío. Annie notó que cada pocos pasos, Pearl miraba hacia atrás por encima del hombro como para asegurarse de que Annie todavía la seguía. Pearl, dijo Annie suavemente, su voz tenía un tono casi burlón. Charles era el prometido que no querías, y John era el hombre que decías amar. ¿Alguna vez has pensado en lo que harías si la familia Méndez ya no te quisiera? Y John tampoco te quisiera. Pearl se detuvo. Annie no tuvo que ver su rostro para saber que había tocado una fibra sensible. ¿De qué estás hablando?, espetó Pearl, volviéndose para mirar a Annie con enojo. Su voz era cortante, defensiva. No me importa John. Si lo hubiera hecho, ¿crees que te habría dejado escapar con él? Siempre has tenido una imaginación desbordante. No me extraña que mamá dijera que eras la más intrigante. Las palabras de Annie la habían desconcertado claramente. A partir de ese momento, Pearl mantuvo la cabeza gacha y caminó más rápido, dejando a Annie detrás a un ritmo más pausado. Annie observó la figura de su hermana alejarse, con una pequeña sonrisa amarga en sus labios. El destino realmente es algo cruel, ¿no? En su vida pasada, Annie había estado tan segura de que podría recuperar a John. Había creído que suspender el examen de ingreso a la universidad y verse obligada a casarse en lugar de Pearl eran las peores cosas que le podían pasar, pero estaba equivocada. La esperaba un dolor más profundo, uno que no había visto venir. Pero esta vez no sería ella la que caería al abismo. Esta vez, sería Pearl la que tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Caminaron por el pueblo, dando vueltas en busca de John, pero no lo encontraron por ningún lado. A medida que se acercaban a los campos de maíz, la frustración de Pearl parecía aumentar. Esto no tiene ningún sentido, murmuró Pearl, fingiendo estar preocupada. John prometió que estaría aquí para recibirte. ¿A dónde habrá ido? ¿Qué te parece si tú vas a ver los campos de maíz y yo me dirijo a los arrozales? Así cubriremos más terreno. Puede que se haya quedado atascado en algún lugar. Annie asintió. Muy bien. El rostro de Pearl se iluminó de alivio, completamente inconsciente de que Annie la estaba descubriendo. Mientras Annie caminaba hacia los campos de maíz, Pearl se dio la vuelta y se apresuró a irse en dirección opuesta, con pasos rápidos y ansiosos. Annie esperó hasta que Pearl estuvo fuera de la vista antes de dar la vuelta. Se movió en silencio entre las sombras hasta que estuvo justo detrás de Pearl. Entonces, sin previo aviso, le dio un golpecito a Pearl en el hombro. Pearl se dio la vuelta, sobresaltada, con los ojos muy abiertos por el miedo. Annie permaneció allí, sonriendo dulcemente con el rostro sereno bajo la pálida luz de la luna. Antes de que Pearl pudiera decir una palabra, Annie levantó el ladrillo que sostenía, y lo bajó con un último movimiento rápido. Capítulo 4. Los ojos de Pearl se pusieron en blanco y se desplomó sin fuerzas. Pateó 2 veces, pero Pearl ya estaba inconsciente y no respondió. Annie la arrastró hasta el maizal,
le cubrió la cara con un poco de paja y luego le tomó el pulso. Era suave y redondo, tal como esperaba. Estaba embarazada. En su vida anterior, Pearl había tomado su riñón para tratar la enfermedad renal de su hijo. Al observar el tranquilo campo de maíz sin nadie a la vista, Annie no se atrevió a ser descuidada. Se escondió rápidamente en las sombras, sabiendo que Tom aparecería pronto. Efectivamente, poco después, una figura oscura se acercó a Pearl. La persona le quitó la paja que cubría el rostro a Pearl, se puso seria y se dio la vuelta para huir. Al ver esto, Annie saltó. ¿Qué? ¿Ves a Pearl tirada en el suelo y quieres correr? ¿Eres tú? Al reconocer a Annie, los ojos de Tom brillaron con una luz codiciosa, escrutándola de arriba a abajo, a pesar de que ella se había preparado mentalmente. Ver a Tom de nuevo hizo que la cabeza de Annie explotara con recuerdos de su abuso de alcohol en su vida pasada. Cada vez que veía esa mirada en los ojos de Tom se le ponía la piel de gallina. Annie apretó la mano con fuerza, obligándose a mantener la calma. Charles había prometido ayudarla, así que tenía que mantener la calma. ¿En qué conspiraron tú y Pearl? ¿Cuánto te pagó? Al verla salir, Tom dejó de correr y se sentó tranquilamente en el maizal, encendiendo un cigarrillo. ¿Quieres saberlo? Aunque yo no lo quiera, tienes que decir la verdad esta noche. Bueno, no me lo esperaba. Tú, la hija mayor de la familia Morrison, tienes mucha pasión. Tom la miró con interés, quitándose el cigarrillo de la boca y dando palmaditas en el suelo a su lado. Ven, siéntate aquí y sírveme. Hazme feliz y te lo diré. Incluso ahora, aún no tenía buenas intenciones. Annie miró a su alrededor, sin saber si Charles la había seguido o si algo la había retrasado. No se atrevió a correr riesgos y dio 2 pasos hacia atrás. Si no quieres hablar, olvídalo. Y con eso se dio la vuelta para irse. ¡Alto! Tom se puso de pie y gritó. Annie no dejó de correr. Se arrepintió de no haber hecho más preparativos, incluso con la promesa de Charles de ayudarla. Te dije que pararas, ¿no me oíste? Tom la alcanzó rápidamente y agarró a Annie del brazo. ¿Te dije que podías irte? ¿No quieres saber sobre qué conspiramos Pearl y yo? Ven aquí y te lo contaré. Mientras hablaba, el olor a alcohol, humo y pies sucios la abrumaba, haciendo que se le revolviera el estómago. Suéltame. No se resistió, sus ojos se llenaron de odio mientras miraba a Tom. El odio en sus ojos sobresaltó a Tom, que se puso rígido. ¿Y si digo que no? Te dije que me dejaras ir. Ahora soy la esposa de Charles. ¿Sabes las consecuencias de hacer esto? Es tarde y si Pearl y yo no regresamos pronto, mi familia vendrá a buscarnos. ¿No temes que tus acciones con ella queden expuestas? Su mirada feroz hizo que Tom vacilara, mirando hacia el lugar por el que había venido. Tom se burló. No me amenaces con tu familia. Si esto se sabe, ¿quién crees que se avergonzará? No tengo miedo. ¿Crees que puedes escapar? El pueblo no te dejará escapar. El pueblo, Tom tiró su cigarrillo a medio fumar al suelo. No tengo miedo. Sé todo sobre los sucios secretos de tu familia. Si denuncio a algunos, ¿quién sabe quién será expulsado del pueblo? Será mejor que me sirvas esta noche. Si lo haces, me quedaré callado. Gracias, pero no gracias. ¿Quieres que alguien te sirva? Está bien, Pearl. No hice nada malo. Annie se negó rotundamente. Te llevaré esta noche. ¿Qué puedes hacer al respecto? Adelante, denúnciame. Me iré del pueblo, pero tú. Después de esto, la familia Méndez no te querrá, a John no le gusta si tu familia no te aceptará de nuevo. ¿Crees que alguien más que yo te acogerá? Los ojos de Tom estaban inyectados en sangre, impulsados por la lujuria. Intentó con impaciencia rasgarle la ropa, pero Annie no era tonta y no se lo permitió. Justo cuando pensó que la tenía, Annie levantó la pierna y le dio una fuerte patada en la ingle. ¡Ay! Gritó Tom en el campo de maíz vacío. Annie aprovechó la oportunidad para correr. Todavía era solo una mujer y su patada no fue muy fuerte. Al mirar hacia atrás, vio a Tom, con el rostro rojo de dolor, persiguiéndola. La alcanzó rápidamente.
Tom era un alborotador conocido y tenía fuertes habilidades de lucha perfeccionadas en su vida de delincuencia. Annie no podía igualarlo en fuerza. Él la agarró del brazo y la arrastró hasta el suelo. Annie estaba aterrorizada, pateaba y forcejeaba, y sus golpes le resultaban dolorosos. Pero Tom, borracho y enloquecido, se emocionó más con su resistencia. La niña pequeña, luchando, lo hace más divertido. Te lo mostraré. Justo cuando Tom se regodeaba, apareció una figura alta. Annie miró hacia arriba. El hombre agarró a Tom por el cuello, lo levantó y le dio una fuerte patada en la espalda. La patada fue tan fuerte que Annie pudo ver el polvo que se levantaba de Tom a la luz de la luna. Él gritó rodando varias veces en el maizal, sin poder levantarse. ¿Estás bien? La voz del hombre era suave mientras le tendía una mano. Ella negó con la cabeza y levantó lentamente la barbilla. El hombre estaba de pie a contraluz, y los tallos de maíz secos no lograban ocultar su hermoso rostro. Era Charles. Por fin había llegado. Annie extendió la mano instintivamente y enterró su rostro pálido en el pecho de Charles. Gracias a Dios que habías venido. En ese momento de crisis, Annie había imaginado innumerables escenarios, temiendo no poder escapar de las garras de Tom en ambas vidas. Pero entonces apareció Charles. Ahora todo está bien. No tengas miedo, dijo Charles, sabiendo que la terrible experiencia la había asustado. Después de unos segundos de vacilación, la rodeó con sus brazos y le dio suaves palmaditas en la espalda. Te protegeré. Su lucha solo había durado 1 minuto y medio, pero para Annie, cada segundo estaba lleno de terror. Se mordió el labio pensando en lo diferente que habría sido su pasado si alguien como Charles la hubiera salvado. No se habría enfrentado a tantos horrores. El abrazo de Charles fue cálido y amplio. Annie hundió la cabeza en su pecho, su cuerpo temblando sin control. No tengas miedo. Pase lo que pase, te protegeré, repetía en su oído la voz ligeramente ronca de Charles. Annie se sintió como una persona desesperada en un desierto escuchando una melodía celestial cuando se encontró con Charles. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a golpearme? Haré que desees estar muerta. Mientras se abrazaban con fuerza, casi olvidándose de Tom, su voz resonó. Charles se giró para mirarlo. Annie pensó que Charles diría algo, pero él la soltó y caminó hacia Tom. Sin decir palabra, volvió a patear a Tom varias veces y luego dijo con frialdad: «Te estoy pegando. ¿Qué más puedes hacer además de intimidar a las mujeres?» Tom, un matón notorio, nunca se había enfrentado a alguien tan despiadado. Golpeado hasta el suelo, suplicó clemencia, al darse cuenta de que Charles podría matarlo. Annie observó a Tom, ahora magullado e hinchado, reír. Se lo merecía. Un sinvergüenza como él solo intimidaba a las mujeres. ¿Qué más podía hacer? Charles ató a Tom con la cuerda que había traído Tom. Tom no se resistió, quedó tendido en el suelo con la cara hinchada, aterrorizado por Charles. Parecía un fantasma que viera a la parca. Al ver a su torturador de toda la vida atado e impotente, Annie sintió que su corazón latía más fuerte. El miedo a los abusos del pasado resurgió y le dificultó la respiración. Tomó un ladrillo y lo estrelló contra la cabeza de Tom. Tom, pensando que había escapado a la ira de Charles, fue tomado por sorpresa. Le empezó a salir sangre de la nariz mientras se desmayaba. Annie lo golpeó con fuerza. Al darse cuenta de que apenas respiraba, entró en pánico. ¿Lo maté? Charles dio un paso adelante y presionó el pie sobre el pecho de Tom. Tom tosió y suplicó. Por favor, me equivoqué. No está muerto, dijo Charles mientras retiraba el pie. Annie finalmente se calmó y su respiración se estabilizó. Pero la mirada de Charles la puso nerviosa. Ocultó rápidamente sus emociones, temerosa de que él la viera. ¿Lo odias?, preguntó Charles. Annie negó con la cabeza y luego asintió. Intentó hacerme algo sucio. Por supuesto que lo odio. Charles la miró con desconfianza, pero no insistió más. Tom, que se despertó con la frente ensangrentada, suplicó: «Ten piedad, por favor. No lo volveré a hacer». «¿Qué tramaron Pearl y tú?», preguntó Charles, con el ceño fruncido y los ojos helados. Tom, aterrorizado, confesó.
Pearl y Jon tuvieron una aventura. Planearon el intercambio de novias. Me enteré de que ella estaba embarazada del hijo de Jon. Para comprar mi silencio, se ofreció a atraer a Annie al campo de maíz por mí. Así que esta noche fue idea de Pearl. El rostro de Charles se ensombreció, su mirada cortante como una cuchilla. Tom, temblando, asintió. Sí, sí. Pearl estaba celosa del compromiso de Annie con Jon. Sedujo a Jon y luego, al encontrar a Charles atractivo, conspiró contra su hermana. Charles, furioso, levantó a Tom de los brazos y lo arrojó, haciéndolo volar hacia el campo de maíz, levantando una nube de polvo. Después de obtener las respuestas, Annie miró a Charles. Hermano, ¿qué debemos hacer ahora? Charles miró a Tom. ¿Sabes qué decir? Sí, sí, asintió Tom repetidamente. Después de ocuparse de todo, era tarde. Aunque White Mountain Village estaba al lado de Great Yonge Village, todos en la familia Mendes estaban durmiendo, así que decidieron quedarse en la casa de Annie por la noche. Pero la noche estaba lejos de ser pacífica. Annie acababa de quedarse dormida cuando afuera se desató un alboroto. ¡Fuego! ¡Auxilio! ¡Hay un incendio! ¿Qué está pasando? El campo de maíz está en llamas. Alguien gritó afuera. Al oír esto, la gente cogió baldes y corrió al campo de maíz. Aunque era invierno y el maíz ya había sido cosechado, el almacén cercano del pueblo estaba en peligro. Si el grano almacenado para la siembra de primavera se quemaba, sería desastroso. Annie lo siguió con un balde. Desde lejos vio una densa humareda que se elevaba desde el campo de maíz. Pearl había planeado bien, incluso había usado el fuego como distracción. Cuando los aldeanos llegaron al campo, descubrieron que se trataba de una falsa alarma. Aunque el humo era denso, el incendio era pequeño. Pero dos personas, un hombre y una mujer, yacían en el campo de maíz. El jefe de la aldea yacía en el suelo, reconociendo al hombre primero. Tom, borracho tonto, ¿qué has hecho? Antes de que pudiera terminar, vio a la mujer y se quedó callado. ¿Qué está pasando? Pearl, aturdida, se quejó del ruido, sin darse cuenta de la situación. Antes de que pudiera abrir los ojos, una bofetada cayó sobre su rostro, obligándola a mirar hacia arriba a una mujer enojada. Pequeña zorra, ¿cómo te atreves a seducir a mi hijo? Pearl, con la cabeza zumbando por la bofetada, miró a su alrededor en estado de shock. Ella y Tom yacían en el campo de maíz, rodeados de aldeanos que los señalaban y susurraban. El viento frío se arremolinaba y Pearl se sentía aturdida, sin saber qué hacer. Puta que seduce a mi hijo. ¿Sabes quién eres? Te enseñaré, gritó la madre de Tom. Se suponía que ese era el destino de Annie. No, esto no podía ser real. Pearl miró a la multitud y vio los ojos fríos y llenos de odio de Jon. En ese momento un pensamiento llenó su mente. Había terminado. Capítulo 5. Zugeu había crecido mimada por su madre, Fanglu, sin haber enfrentado nunca ninguna dificultad real. El impacto del momento fue demasiado para ella y se desmayó de inmediato. Jin-Heu, que observaba desde las afueras de la multitud, recordó cómo la ridiculizaron y la dejaron hecha harapos en su vida anterior. Casi quería decirle a Zhu, tu vida apenas está comenzando. No es nada. Tanto el señor Yin como su hijo se quedaron estupefactos entre la multitud. La suegra de Zhu, la señora Zhang, estaba a punto de correr hacia ellos, pero el señor Yin la detuvo. Mamá, no subamos. Es demasiado vergonzoso. El señor Yin había roto un compromiso con Zhu, pero ahora que había estallado un escándalo la había descartado. Jin se rió fríamente para sí misma. Era evidente que los sentimientos del señor Yin eran pasajeros. Si podía abandonar a alguien por Zhu hoy, con la misma facilidad podría abandonar a Zhu por otra persona mañana. Una voz masculina familiar se escuchó desde atrás. Tu gran actuación ha comenzado. Al darse la vuelta, Jin vio el apuesto rostro de Matthews Chan. Sí, el espectáculo ha comenzado. Esperemos que Robert Zhao no cometa errores. Matthew sonrió. No se atreverá. Si lo hace, denunciaremos directamente a las autoridades su complot con Zhu contra ti. Exactamente. No puede permitirse las consecuencias, respondió Jin, luciendo como si estuviera disfrutando del drama.
Ver a Matthew le recordó a Jin los eventos de la noche anterior. Él la había protegido, pero ella había desconfiado de él. Sintiéndose un poco culpable, preguntó: ¿Te resfriaste anoche después de salir? No te preocupes, un poco de frío no es nada para mí, respondió con una sonrisa. Gordon Heu fue arrastrado hasta el campo de maíz, inicialmente sin poder creer lo que veía. Una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, fue como si lo hubiera alcanzado un rayo. Enfurecido, recogió un ladrillo rojo del suelo y se lanzó hacia el campo de maíz. Gordon se calmó. El jefe de la aldea, el señor Lei, intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Gordon estaban inyectados en sangre cuando golpeó a Robert Zhao, que acababa de recuperar la conciencia con el ladrillo. Robert se desmayó nuevamente. El señor Lei, alarmado, pidió a otros que sujetaran a Gordon, temiendo que alguien pudiera resultar gravemente herido. Varios funcionarios del pueblo se apresuraron a detenerlo y el señor Lei gritó para que la multitud se dispersara. En ese momento Fang Lu finalmente se abrió paso entre la multitud. Al ver a Zhu y Robert acostados juntos, comenzó a llorar en voz alta. Mi pobre hija, ¿cómo has acabado así? Ayer mismo estaban celebrando el regreso de Zhu. Ella nunca imaginó que se produciría un escándalo de tal magnitud. Dada la gravedad de la situación y la naturaleza pública del incidente, los funcionarios del pueblo convocaron a Robert, Zhu y sus familias a la oficina de la comunidad para interrogarlos. El señor In se sentó con la cabeza gacha y ni siquiera miró a Zhu. Incluso el jefe de la aldea, el señor In padre, que por lo general era justo, permaneció en silencio. Un escándalo así al tercer día de matrimonio era insoportable para cualquier familia. La señora Zhang, una maestra, se sintió completamente humillada. ¿Cómo pudimos tener la mala suerte de casar a una mujer tan desvergonzada en nuestra familia? Ni siquiera sabes toda la historia, mujer ciega. Fang Lu gritó: mi hija es inocente. Todo es culpa de Robert. No dejaré que se salga con la suya. Mientras la mayoría de la gente se inclinaba a creer que Zhu era la víctima, Robert recuperó la conciencia y dijo: Zhu fue quien me pidió que la conociera. Zhu abrió la boca para negarlo, pero Robert continuó: cuando vino a verme ayer por la tarde, Wang Er la vio. ¿Puede testificar? Los funcionarios del pueblo trajeron inmediatamente a Wang Er, quien confirmó que había visto a Zhu y Robert a menudo escabulléndose juntos. Con 2 testigos, el caso contra Zhu estaba prácticamente cerrado. Robert no era tonto. La advertencia de Matthew la noche anterior lo había asustado hasta hacerle sudar frío. Si admitía haber conspirado con Zhu para dañar a Jin, sería severamente castigado. Como no lo había logrado y ahora se enfrentaba a acusaciones de aprovecharse de Zhu, decidió culparla de todo. Afirmó que Zhu lo había invitado y seducido la noche anterior. De esta manera podría evitar las consecuencias más severas, mientras que Zhu se quedó sin forma de explicar por qué estaba en el campo de maíz o negar sus reuniones clandestinas con Robert. Zhu intentó argumentar que había salido a buscar al señor In y que se había encontrado con Robert por casualidad, pero sus afirmaciones eran mucho menos convincentes que el testimonio de Robert. La verdad que salió a la luz fue que Zhu y Robert tenían una aventura amorosa y que esta vez simplemente los habían descubierto. Zhu se quedó sin palabras y no pudo defenderse hasta que vio a Jin entre la multitud. Ella corrió hacia ella. Jin, fuiste tú. Me tendiste una trampa, ¿no? Jin evitó hábilmente su fría respuesta. ¿Qué te hice? De hecho, ¿qué había hecho Jin? Todo lo que Zhu estaba experimentando era lo que Jin había soportado en su vida pasada. El sufrimiento de Zhu fue simplemente una retribución de lo que ella misma había infligido. Si Zhu no hubiera ideado un plan tan malicioso, Jin tal vez solo hubiera revelado la verdad sobre las novias intercambiadas en público. Pero las profundidades de la malicia humana son insondables. Eres tú. Me engañaste para que fuera al campo de maíz. Zhu gritó histéricamente. Fang Lu, al oír esto, se apresuró a golpear a Jin. Pequeño desgraciado, ¿cómo te atreves a hacerle daño a mi hija? Jin estuvo conmigo toda la noche. Matthew se puso frente a Jin protegiéndola con su expresión fría. Zhu, ¿cómo puedes acusarme falsamente? ¿No me pediste que te ayudara a encontrar al señor In? Cuando no pude encontrarlo, encontré a mi hermano, quien me llevó a casa. Pensé que habías encontrado al señor In y que te habías ido a casa tú mismo.
¿Cómo puedes ahora volverte contra mí? Fuiste tú quien insistió en que fuera contigo anoche. Mi hermano incluso se ofreció a venir con nosotros, pero tú te negaste. Jin aprovechó la oportunidad para contar los acontecimientos de la noche anterior, con la voz teñida de dolor. Sé que estás molesta por lo que Robert te hizo, pero no puedes culparme por todo. Dijiste que deberíamos separarnos para buscar al señor In. ¿Cómo iba a saber que te encontrarías con Robert? El relato de Jin fue impecable. Muchas personas en la fiesta habían escuchado a Zu pedirle a Jin que ayudara a encontrar al señor In y rechazara la compañía de Matthew. El comentario final, ¿cómo iba a saber que ibas a encontrarte con Robert?, fue un golpe devastador. Tú, pequeño mentiroso, ¿qué tonterías estás diciendo? Zu estaba desconcertada, incapaz de siquiera comenzar a explicar, y en su furia casi se desmaya, maldiciendo a Jin. ¡Basta! El señor In se puso de pie de repente con el rostro sombrío. Había estado observando el drama que se desarrollaba como una estatua, pero ahora habló, mirando a Zu con profundo odio, dijo. ¿No te has avergonzado lo suficiente? Zu se sorprendió, tartamudeó. ¿Qué dijiste? ¿No te has avergonzado lo suficiente? Repitió con el rostro pálido. Zu, ¿cómo puedes ser tan desvergonzada? Estaba comprometida con tu hermana, pero tú me sedujiste y me engañaste para que me casara contigo, y ahora descubro que estás involucrada con Robert. ¿Cómo puedes hacer cosas tan vergonzosas? Sus palabras provocaron un alboroto en la oficina. Zu se sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Ella trató de defenderse. Tú no puedes decir eso de mí. Nuestra relación era... ¿Qué era? ¿Me estabas seduciendo? ¿Te ofreciste? ¿Sugeriste el intercambio matrimonial? El señor In fue implacable. Al mencionar el intercambio matrimonial, Fang Lu se dio cuenta de repente. Corrió hacia el señor In y se arrodilló. Yerno, todo esto es culpa mía. Quería que Zu se casara con alguien de tu familia, así que la animé a pasar tiempo contigo. Ahora no puedes culparla. ¿Así que la obligaste a seducirme para que no tuviera más opción que casarme con ella? El señor In lo interrumpió con dureza. Bajo el intenso escrutinio, Fang Lu asintió entre lágrimas. Todo es culpa mía. No culpes a Zu. Yo fui quien provocó esto. El vínculo madre-hija era evidente. Fang Lu estaba dispuesta a asumir toda la culpa para asegurar el futuro de Zu en la familia Olsen. Jin se burló. No dejaría que Zu escapara tan fácilmente. Mamá, dijo Jin, con los labios temblorosos mientras miraba a Fang Lu. Entonces, por eso me drogaste y me enviaste con la familia Sen. Hiciste todo esto por Zu, sacrificándome para el intercambio matrimonial. Mocoso, si te digo que te cases, te casas. No tienes voz ni voto en esto. La arrogancia de Fang Lu regresó. Al darse cuenta de que había dicho demasiado, Fang Lu intentó dar marcha atrás, pero ya era demasiado tarde. La verdad sobre el intercambio matrimonial ahora estaba clara. En cuanto al asunto de Zu y Robert, ahora era un problema que debían resolver las familias In, Zhao y Heu. El rostro del señor impalideció y luego se sonrojó de ira. Detrás de él, el señor In padre y la señora Zhang parecían igualmente consternados. La señora Zhang, temblando, quiso mencionar el divorcio, pero antes de que pudiera hacerlo, Gordon Heu dio un paso adelante, con las venas abultadas en la frente. Agarró a Fang Lu y Zu, los levantó y les dio una fuerte bofetada en la cara. Gordon nunca se había sentido tan humillado. Zu no solo lo había deshonrado, sino que además había conspirado con Fang Lu para manipularlo y engañarlo bajo sus narices, socavando así su autoridad como cabeza de familia. Gordon, un hombre acostumbrado al trabajo duro, atacó con todas sus fuerzas. Zu, atónita, apenas podía creer que su padre, normalmente amable, la golpeara tan fuerte. Se puso de pie y lo desafió. Papá, ¿cómo puedes golpearme cuando me han tratado mal de esta manera? ¿Eres siquiera mi padre? No tengo una hija tan deshonrosa. Sal de mi casa y no vuelvas nunca más, gritó Gordon, con las venas hinchadas en la frente y la voz llena de rabia. Zu estaba aterrorizada por el arrebato de su padre. Nunca lo había visto tan furioso antes. Mientras crecía su madre, Fang Lu siempre la había mimado, y aunque Gordon se enojaba de vez en cuando,
nunca la trataba así. Incluso ahora, Fang Lu intentaba proteger a su hija. ¿Te has vuelto loca? Nuestra hija está siendo incriminada. ¿La incriminaron? ¿Quién la incriminó? Ambos hombres se presentaron y confesaron. Deja de poner excusas, le gritó Gordon a Fang Lu. A partir de ahora, si alguno de ustedes dice una sola palabra mala sobre Jin, ambos se irán de mi casa para siempre. Fang Lu se quedó callada de inmediato. Zhu se mordió el labio y miró desesperadamente al señor Yin y al señor Jin, con lágrimas corriendo por su rostro. Tartamudeó. Señor Yin, no puede abandonarme. Ya estoy embarazada de su hijo. 2 meses. Fue la primera vez que me entregué a ti. ¿Lo recuerdas? No. Mi pobre Zhu. Eres tú de quien se han aprovechado, y ahora todo es culpa tuya. Tu padre sin corazón no te defenderá. Fang Lu gimió, se arrojó al suelo y lloró a gritos. La señora Zhang estaba al borde de desmayarse de ira. Si no hubiera sido por el señor Inseñor que la retenía, habría abofeteado tanto a Zhu como a Fang Lu. Suspiró y miró al señor Yin. ¿Qué piensa hacer ahora? El señor Yin se quedó allí, con el rostro oscurecido por la furia. Jin podía imaginar lo conflictivo que se sentía al darse cuenta demasiado tarde de que la novia con la que había estado tan ansioso por casarse era capaz de semejante engaño. Zhu se arrojó a los pies del señor Yin. Señor Yin, por favor, no puede dejarme. Estoy embarazada de su hijo. Ya lo sabes, han pasado 2 meses. Fang Lu, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se unió. Sí, señor Yin, nuestra Zhu le ha entregado su cuerpo puro. Ahora está embarazada de tu hijo. Si la abandonas, la estás llevando a la desesperación. Jugaron su carta del triunfo, obligando al señor Yin a reconocer el compromiso sin salida. Está bien, me haré cargo, dijo el señor Yin, apretando los puños después de un largo silencio. La habitación se sumió en un silencio pesado y opresivo. Fang Lu se incorporó de inmediato y se sacudió el polvo de la ropa. Yerno, ¿hablas en serio? ¿Tratarás bien a mi hija a partir de ahora? Contaremos contigo después de que te gradúes. El señor Yin cerró los ojos, luego los abrió, sus puños se abrieron y cerraron. Sí, asumiré la responsabilidad. Fang Lu y Zhu estallaron en lágrimas de alegría. Zhu estaba tan abrumada que apenas podía hablar. Señor Yin, le prometo que no volveré a cometer los mismos errores, ¿de acuerdo? Pero antes de que pudiera terminar, el señor Yin salió sin esperar a Zhu ni siquiera mirarla. La señora Zhang se sorprendió y lo persiguió. Hijo, piénsalo bien. No puedes casarte con una mujer tan moralmente corrupta. El señor Yin ignoró las palabras de su madre y siguió caminando sin mirar atrás. Después de que el señor Yin se fue, el drama que involucraba a Robert, el señor Yin y el intercambio matrimonial llegó a su fin. La multitud se dispersó y el incidente rápidamente se convirtió en el tema de conversación de Willowbrook Village. Nadie esperaba que el escándalo que involucraba a Zhu y Robert también revelara que Zhu seducía deliberadamente al prometido de su hermana, el señor Yin, y que ella estaba embarazada de él. Una historia tan sensacionalista se extendió rápidamente entre los aldeanos. Los acontecimientos pesaron mucho en los corazones de todos los miembros de las familias Heu y Yin. Lo que se suponía que iba a ser una boda alegre había terminado de una manera tan vergonzosa. Jin había cumplido su promesa de demostrar su inocencia frente a todos. Ella y Matthew no se quedaron mucho tiempo en Willowbrook Village. Después de que la multitud se dispersó, regresaron a White Hill Village. La noticia pronto llegó a la familia Yin. La abuela San estaba encantada de tomar la mano de Jin. Sabía que eras una buena chica, no como esa astuta hermana tuya. Jin, a partir de ahora mantente lejos de tu madre y tu hermana. Quédate con nosotros en la familia Yin y te trataremos bien. Lian Mei, que al principio tenía prejuicios contra Jin, ahora la elogió. Ya has sufrido bastante con una madre prejuiciosa y una hermana sin corazón. A partir de ahora, si alguien se atreve a acosarte, seré el primero en defenderte. Gracias, mamá. Los ojos de Jin todavía estaban rojos, pero su corazón estaba lleno de alegría. De repente Gordon Heu llegó a la casa de la familia San en White Hill Village, sus labios temblaban mientras miraba a Jin casi llorando. Jin, es mi culpa. No pudo terminar su oración.
Jin permaneció en silencio por un momento y luego dijo suavemente: «Está bien, papá, cuida de ti mismo y de mamá de ahora en adelante». Sostuvo la mano de la abuela San con fuerza y dijo que estaba bien, pero las lágrimas corrieron por su rostro y cayeron al suelo. Zu era cruel y Fang Lu era parcial. Jin había crecido entre regaños y abusos. Nunca volvería a ese pozo de desesperación. Pero ella todavía sentía algo por su padre. Entendía lo mucho que trabajaba y rara vez se ocupaba de los asuntos de la casa, no porque no le importara, sino porque estaba demasiado agotado. Cuando Fang Lu sugirió el intercambio matrimonial, Gordon se opuso firmemente. Por eso tardó más de un mes en concretarse. Fang Lu había organizado todo en secreto a sus espaldas, diciéndole que era decisión de Jin. Gordon no podía controlar a su esposa ni encontrar la fuerza para discutir. Hoy la verdad finalmente salió a la luz. Jin sabía que la culpa y el dolor de Gordon habían llegado a un punto crítico, lo que lo impulsó a venir a Whitehill Village, llorando y disculpándose. Forzando una sonrisa, dijo: «Me va bien en la familia San. Estaré bien. No te preocupes». Después de eso, se dio la vuelta y se fue a su habitación. No había nada más que decir. Los regaños, el dolor y las intrigas habían quedado en el pasado. El destino le dio una segunda oportunidad y no permitió que su vida quedara estancada en el fango. El futuro era brillante. Mientras lloraba y caminaba hacia adelante, escuchó a la abuela Sen tranquilizar a Gordon. «Está bien, Gordon. Vuelve y vive bien. Como Jin ahora es parte de nuestra familia, cuidaremos bien de ella. No te preocupes». Lian Mei la siguió consolándola. «No estés triste, mi nuera. El pasado quedó atrás. Concéntrate en tu futuro con Matthew. Con una madre tan parcial y una hermana tan cruel, has pasado por momentos difíciles. Solía pensar que Zu era una buena chica, pero estaba equivocada. A partir de ahora, si alguien se atreve a acosarte, seré la primera en defenderte». «Gracias, mamá». Los ojos de Jin todavía estaban rojos, pero sintió un calor en el corazón. Por primera vez había demostrado su valía y la familia Sen ya no la vería como alguien que había conspirado para entrar en la familia.